Buenas tardes, profesor Carlos Dávila. Reciba un cordial saludo y mi agradecimiento por aceptar esta entrevista. Mi nombre es Natalia Pulido, docente básica primaria de una institución de la ciudad de Bogotá. Soy licenciada en Educación Especial. Cuento con una maestría en Pedagogía y actualmente me encuentro cursando un doctorado en Ciencias de la Educación. El propósito de esta entrevista es conocer su opinión sobre algunas problemáticas educativas actuales, especialmente aquellas relacionadas con la integración de las tecnologías digitales en los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como los desafíos que enfrentan las instituciones educativas y los docentes en este contexto. Para iniciar, ¿podrías contarnos brevemente sobre su formación académica y su experiencia profesional en el ámbito educativo? Buenas tardes, Natalia, gusto en acompañarte y poderte apoyar en este proceso tan importante que estás haciendo en el doctorado. Mi nombre es Carlos Dávila, yo soy docente de Ciencias Sociales y Ciencias Políticas en la Secretaría de Educación en Bogotá. Mi formación de pregrado es licenciado en Ciencias Sociales con una maestría en Ciencia Política y un doctorado en Educación. Llevo desempeñándome aproximadamente 15 años en el sector de la educación, tanto a nivel de básica y secundaria como universitario también, y he hecho algunos proyectos también de consultoría e investigación con universidades. Gracias, profesor Carlos. Agradezco de antemano su disposición para participar y compartir tus experiencias en este espacio, las cuales serán de gran importancia para el desarrollo de esta actividad académica. Para iniciar con las preguntas, entonces, desde su experiencia, ¿cuáles considera que son las problemáticas educativas más urgentes para atender actualmente? Bueno, son bastantes, digamos, hablar de problemáticas o de retos en la educación. Debemos hablar de diferentes ámbitos, desde lo económico con relación a la infraestructura, la inversión. Podemos hablar también desde la parte social, lo que implica tener estudiantes de diferentes contextos, diferentes problemáticas que en el sector público debemos abordar, y que eso a veces nos lleva también a cuestionarnos cómo debe ser nuestro rol docente en el marco de la educación, ¿cierto? De qué hay que brindarles a estos estudiantes que son tan diversos, con diferentes posibilidades, contextos, ambientes, problemáticas. Podemos hablar también de los procesos de aprendizaje de ellos mismos, ¿cierto? Esa gran variedad de esos retos que nos encontramos día a día en el aula, ¿sí? Podemos hablar de diferentes formas de aprendizaje. Entonces, eso también nos lleva un poco. Y también podemos hablar de lo que es la parte también administrativa, muchos retos que nos ponen a los docentes con relación a no solamente nuestra práctica de aula, sino también cuestiones administrativas que debemos ir desempeñando y también ir cumpliendo, que también nos quita tiempo y hasta a veces energía y ánimo con tal de poder cumplir con esto que nos impone desde la parte gerencial de las secretarías locales. ¿De qué manera estas problemáticas que nos nombras se evidencian en la institución educativa donde laboras? De diferentes formas, digamos en el aula, llegar a un aula de 30 estudiantes en promedio, ¿sí? Donde tú traes un material preparado, donde tú encuentras muchas veces estudiantes que, o bueno, como yo digo, cada estudiante es un mundo, es un universo, ¿sí? Y tratar de llegarles a ellos con sus diversos intereses es el primer reto tal vez, ¿cierto? Tratar de cumplir no con un contenido, ¿sí? Que eso es obviamente importante, sino también hacerle ver al estudiante que ese contenido o esos retos educativos y académicos son parte de su vida y son aquellos que les va a permitir tomar mejores decisiones en ella. Como mencionaba también la parte de infraestructura del sector público, y a veces en algunos contextos privados también se ven carencias, ¿sí? En cuanto a las instalaciones, a los recursos con los que se cuenta, y en donde los docentes tenemos que entrar un poco a solventar esas situaciones desde nuestros propios recursos, o como yo mismo digo, nosotros somos expertos en el arte de la improvisación y tratar de dar soluciones en el momento que se nos presenta. También llegar a solventar un poco estas situaciones, o abordarlas más que solventar, particulares que tienen los estudiantes desde sus hogares, estudiantes que te llegan, te comentan a veces. Esa parte socioemocional es bien compleja de abordar, ¿sí? Y para eso trata uno de apoyarse también con los recursos humanos y físicos con los que se cuentan, orientadores, psicopedagogos,
sí, que no todas las instituciones cuentan, pero pues en la medida de lo posible hay que apoyarse en el equipo con el que esté a tu lado. Entonces son diversas relaciones y diversas soluciones que se pueden dar o abordajes que se le puede dar a estas situaciones que cotidianamente encontramos. Muchas gracias, profesor Carlos. En la actualidad, la tecnología ocupa un lugar central en la educación y en la vida cotidiana de nuestros estudiantes. ¿Cuáles considera que son los principales desafíos que enfrentan los docentes para integrar eficazmente estas herramientas digitales en sus prácticas pedagógicas? Es complejo en la medida que hoy en día hay varios debates, ¿cierto? Con relación, por ejemplo, al uso de la IA, ¿sí? Pero si hablamos de cuáles son los retos particularmente desde el docente, es, por ejemplo, podemos hablar de la brecha digital, ¿sí? La brecha digital es un fenómeno que ha ido trascendiendo desde los últimos 50 años, principalmente cuando hemos empezado a hablar de desarrollos tecnológicos, como el desarrollo de equipos o dispositivos de cómputo, ¿cierto? De pasar de lo análogo a lo digital. ¿Sí? Nuestra generación, por ejemplo, vivió esa época, pero hubo docentes que no lo lograron adaptar. Entonces, uno de esos retos es esa adaptación, esa posibilidad de resiliencia, como de pronto ese término se nos acerca un poco más, en donde los docentes tenemos que proyectarnos como agentes de cambio constante y de aprendizaje. Y la tecnología es uno de los retos más importantes que tenemos hoy en día, ¿sí? El tratar de llegar a ese aprendizaje constante, de interactuar con tecnología, no solamente con recursos, no solamente aprender a encender un recurso de cómputo del celular, sino qué herramientas me van a permitir a mí mejorar mi condición personal y laboral en el aula, es un reto constante para nosotros los docentes, ¿sí? Y a veces por diferentes situaciones se nos complica o nos da temor acercarnos a él. Profesor, partiendo de tu respuesta, en la actualidad observamos cómo la tecnología ocupa un lugar central y en muchos contextos escolares existen diferencias en el acceso a recursos tecnológicos y en la formación digital del profesorado. ¿Cómo se manifiestan estas dificultades en el entorno educativo donde te desempeñas y qué impacto tienen en los procesos de enseñanza y aprendizaje? Tú tocas un tema muy importante que es el de la formación, ¿sí? Como mencioné anteriormente, la brecha digital, si uno mira, por ejemplo, estudios que hablan DICOM, que son el estudio de competencias digitales que hay en Europa, sobre los que se basan desarrollo de competencias, hablan mucho de que las debilidades o carencias que tienen los profesores o tenemos los profesores con relación al uso de la tecnología o aprendizaje de ella, se basan o se superan a partir de la formación. En estudios también se ha identificado, ¿sí? Por ejemplo, Ragnea, Park, nos indican que no necesariamente la formación permite que el profesor asuma este reto. Hay otros factores socioculturales, hablándolo desde Pierre Bourdieu, ¿sí? Desde los capitales. Todos tenemos diferentes capitales, un capital económico, pero también tenemos capital social, ¿cierto? Un capital cultural, un capital educativo. Desafortunadamente los docentes a veces por cuestión de tiempo y de recursos mismos no podemos acceder a cursos o diplomados o especializaciones que son los de más corta duración tal vez, que nos actualicen en el proceso de uso de las tecnologías, ¿cierto? Entonces, ¿a quién requerimos? ¿A quién recurrimos? A nuestro capital cultural, que son aquellos colegas, familiares y hasta los mismos estudiantes quienes nos orientan en el uso de diversas estrategias y recursos que posteriormente nosotros entramos a implementar o usar en el aula y nos permiten mejorar también nuestras prácticas, ¿cierto? Entonces digamos que ese es uno de los retos más importantes que yo puedo evidenciar. ¿Y cómo lo veo en mi contexto? Cuando un colega me dice, esta mañana, por ejemplo, muy pertinente esa pregunta, por eso también, tengo colegas de 55, 50 años aproximadamente, donde hoy nos pedían un informe sobre los estudiantes, sus procesos académicos para poderles compartir a los estudiantes y ellos lo hacían de una manera muy tradicional, es decir, imprimían su hoja, contaban las áreas o asignaturas que sus estudiantes iban perdiendo, redactaban su informe. Sí, con otros docentes, otros dos compañeros, les explicamos, les decía, mira, esto lo podemos agilizar
a partir de la IA, del uso de la IA, ¿cierto? Y les explicábamos, ¿sí? Cuáles son esas herramientas. Mira, tú puedes ingresar el prompt, que es aquella indicación que tú le das a la IA para que te genere lo que tú necesites. Y ellos estaban encantados. Ellos dijeron, no desconocíamos que esto se podía hacer así, algo que es tan operativo, ¿cierto? Y que no sabíamos que esto podía hacerse así tan práctico y que algo que a ti te tardaba antes una hora, hora y media, ahora lo podías hacer muy ágilmente y que cuando te tengas tu informe pues lo puedes solamente revisar y ya está. Entonces, digamos que esa es una de las mejores estrategias que se ha identificado en investigaciones sobre cómo el profesor aborda esa problemática, ¿cierto? Las mismas familias en muchos casos a los docentes también le ayudan en ese aprendizaje de las nuevas tecnologías. Aquí no se trata de aprender de todo a toda hora, sino también es que miremos qué es lo que necesitamos y a qué podemos llegar a abordar. Profesor Carlos, hablando del uso de tecnologías, la creación de contenidos digitales es una de las áreas en las que algunos docentes presentan mayores dificultades. Desde su perspectiva, ¿qué factores explican esta situación y cómo afecta la calidad de la educación que reciben nuestros estudiantes? La creación de contenido hay que verlo de diferentes formas, ¿sí? Digamos, como decía anteriormente, no se trata de aprender de todo a toda hora, ¿sí? Sino de mirar qué herramientas son las que más pertinentes son para nuestro ejercicio, ¿sí? Es importante que hay unas herramientas tal vez básicas que debemos tener o de un desarrollo de unas competencias digitales que debemos manejar. No se trata solamente del recurso físico, el que se aprende, sino también de cuál es su objetivo. Entonces, no necesariamente vamos a hablar de que hay que producir contenido, sino que forma o cómo utilizo el recurso tecnológico para yo llegar a transmitir o comunicar mi mensaje, ¿sí? Entonces, digamos que hay que tener claridad porque no a todos, digamos, en mi caso personal, no me interesa producir contenido, ¿cierto? O como lo entendemos popularmente o cotidianamente, como un consumismo de la información, sino más bien de qué manera yo logro acercarme a diversos recursos tecnológicos para yo poder producir algún tipo de material pedagógico y académico que le llegue mejor a mis estudiantes, ¿cierto? Entonces ahí vuelvo al punto de qué es lo que yo necesito en el aula, cuáles son mis gustos, cuáles son mis bondades, y desde el ámbito de las competencias digitales que mencionaba, pues también mirar cuáles son las que están demandando hoy en día para yo también poder actualizarme constantemente y poder estar como un poco a la vanguardia, que eso también es un reto importante para los docentes. Ante estas problemáticas actuales que nos cuentas, el uso inadecuado de la inteligencia artificial y las brechas digitales, ¿qué competencias digitales deberían desarrollar prioritariamente los docentes y los estudiantes para responder de manera crítica, ética y responsable a estos retos? Es importantísima esa pregunta, muy relevante, ya que, como lo mencionaba, digamos que no se trata solamente de conocer la herramienta, sino cómo la uso. En los estudiantes es un reto importante tratarles de llevar a ellos ese mensaje de que el uso de la IA para el desarrollo de sus prácticas académicas no se trata de que ella le resuelva a usted el problema o la pregunta, el taller o el reto que usted tenga desde el punto de vista académico. Se trata de qué manera le ayuda a usted a llegar a una conclusión. No se trata de que usted llegue al punto A al B, sino que le ayude a estructurar su ruta para que usted pueda llegar a su conclusión, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el pensamiento crítico, ¿cierto? Y analítico es importante tratar de llevarlo a los estudiantes en primera y media y primero también desde las pequeñas edades, las cortas edades, porque es ahí donde ellos empiezan a desarrollar también esa cuestión de el abordar el mundo, de acercarse al mundo desde las preguntas, ¿cierto? Y esa curiosidad es lo que les permite a ellos también empezar a cuestionar más adelante, pero el reto está a que utilicen las herramientas, porque tampoco podemos satanizar la IA, es un elemento que llegó para nosotros y quedarse, entonces es importante entrar a orientar desde ese punto de vista. También debemos llevar también, como docentes y como sujetos de una sociedad, analizar también las competencias digitales con relación al análisis de información, ¿sí? El análisis de dato, ¿sí? No todo dato, el análisis crítico, ¿sí? No toda información ni no todo el dato que consumimos o que se nos llega es relevante, ¿cierto? Tenemos que no podemos ser un sujeto pasivo que solo consume, sino un prosumidor,
¿cierto? Que no solo que consume, pero también produce, es decir, que cuestiona y genera un punto de vista crítico con relación a eso. Y ahí es donde nosotros tenemos que desarrollar un desarrollo de competencias críticas, digitales críticas, que como lo mencionaba, de prosumidor. No solo consumo, sino que también produzco y reflejo también un procesamiento de esta información para llegar a conclusiones, llegar a análisis y reflexiones. Profesor Carlos, para finalizar, ¿qué acciones concretas deberían implementar las instituciones educativas, las administraciones públicas y los propios docentes para fortalecer la formación digital y mejorar la creación de contenidos educativos en beneficio de la comunidad escolar? Desde el ámbito de las instituciones, digamos, de la parte grande de las instituciones, de la organización de los centros, digamos aquí en el caso de Bogotá, de las secretarías de educación, es importante proveer de recursos necesarios a las instituciones, empezando desde los recursos físicos, que ese es el primer ítem del cierre de la brecha digital. En el caso de Bogotá, pues ha ido avanzando bastante bien la reducción de los recursos, pero falta la brecha digital con relación a la formación. Repito lo que mencionaba anteriormente, no es la única forma, pero el docente también se siente seguro y acompañado cuando le brindan herramientas en las cuales de pronto ellos puedan acceder, ¿cierto? Entonces esa es una primera forma. Desde las instituciones también brindar los espacios, no solamente de aprendizaje, sino también de reflexión con el colega. Investigaciones dadas también han descrito que es mejor generar un ambiente de comprensión y seguridad a lo largo del proceso de aprendizaje que generarlo individualmente, ¿sí? Cuando usted encuentra un colega que le explica, que aprende de la misma manera que usted, que lo implementa muy similar a usted, pues usted se siente primero motivado y dos, que usted lo puede adaptar a sus necesidades en el aula. Y tres, el docente nunca perder la capacidad de aprendizaje y de curiosidad. Sí, creo que como docente estamos llamados siempre a estar en ese proceso, ¿sí? No por obligación, sino también es por gusto y también por tratar de establecer unas prácticas cada vez mejores y adaptadas a los contextos y necesidades de los estudiantes. Es importante también que si bien hay contextos en los cuales no hay recursos, no se cuentan con recursos físicos, ¿cierto? Hay una brecha digital también en ese sentido, no podemos quedarnos aislados de estos procesos que se adelantan en el resto del mundo y tratar también de llevar a los estudiantes a que indaguen, a que busquen, ¿cierto? Pero sobre todo a que traten de apropiarse de esto de una u otra manera, no solamente desde el manejo del recurso, bien repito otra vez, sino también desde cómo puedo o cómo estos recursos que pueden ser análogos me permiten a mí también construir un conocimiento. Profesor Carlos, muchas gracias por sus aportes. Contribuyen significativamente a comprender los desafíos que enfrentan las instituciones educativas actualmente. Agradezco sinceramente su tiempo que nos ha brindado y la disposición para compartir sus conocimientos y sus experiencias. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Gracias a ti, Natalia, por la invitación y espero que sea una charla que sirva para tu reflexión desde tu proceso y a tus compañeros también.